Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a estudiar las asíntotas de funciones. Para ello, lo primero es saber qué es una rama infinita de una función, que como podemos ver, es cualquier porción continua de su gráfica que tenga longitud infinita. Las ramas infinitas aparecen cuando o bien la variable independiente, es decir, la x, o bien la dependiente, o ambas, tienden a más menos infinito. Aquí vemos un ejemplo de que esto de aquí sería una rama de esta función parabólica. Aquí tendríamos otra, porque efectivamente los valores de y tienden a más infinito. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una rama infinita de esta función, una función exponencial, ¿vale? Es decir, aquí la x tiende a menos infinito y aquí la y tiende a más infinito, por lo tanto, aquí tendríamos otra rama infinita de esta función. Otra función, en este caso y igual a x cubo, aquí vemos una rama infinita, esto continúa de manera infinita, es decir, los valores de y tienden a más infinito, y aquí los valores de y tienden a menos infinito, otra rama infinita de esta función. Y otra más, por ejemplo, la función logarítmica, aquí tenemos que cuando la x tiende a más infinito, esto es una rama infinita, y aquí que la y tiende a menos infinito, también es una rama infinita. Se define como asíntota de una función a una recta hacia la que se aproxima una rama infinita de la función. Como vemos en este ejemplo, esta rama infinita de esta función, que está representada en verde, se aproxima a la recta x igual a 2. Incluso por aquí abajo vemos cómo también se aproxima. Incluso si hiciésemos la gráfica, ampliásemos esa gráfica, vemos cómo acaba confundiéndose realmente la función, la rama infinita de la función con la recta x igual a 2. Existen tres tipos de asíntotas de funciones: las asíntotas verticales, las horizontales y las oblicuas. Las primeras que estudiaremos son las asíntotas verticales. Diremos que la recta vertical x igual a es una asíntota vertical de la función f de x si cumple alguna de las siguientes condiciones. Bien, el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función es más menos infinito. Bien, el límite cuando x tiende a por la derecha de la función es más menos infinito. O bien, el límite cuando x tiende a de la función es más o menos infinito. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, podremos decir que la recta vertical x igual a 2 es asíntota vertical de la función f de x definida como 1 partido por x menos 2 porque el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función es más infinito y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la misma función es menos infinito. Podemos apreciar cómo esta rama infinita de la función se va aproximando cada vez más a la asíntota y también esta rama infinita se va aproximando cada vez más a la recta x igual a 2. Es muy importante para el estudio de las asíntotas verticales tener en cuenta las siguientes observaciones. La primera nos dice, la gráfica de una función no puede tocar a las asíntotas verticales, ya que en los puntos donde existe asíntota no está definida la función. En nuestro ejemplo es fácil ver cómo realmente la gráfica no toca a la asíntota vertical. Incluso si ampliásemos, aunque la percepción parezca que se juntan y se tocan, la realidad es que nunca se tocaría. Y como hemos dicho, esto ocurre entre otras cosas porque x igual a 2 es un punto en el que la función no está definida. Si nos fijamos, el dominio de esta función sería el conjunto de los números reales salvo x igual a 2. La segunda observación nos habla del número de asíntotas verticales que puede tener una función. Podemos encontrar funciones que no tengan asíntotas verticales o incluso encontrarnos funciones con infinitas asíntotas verticales. Así, por ejemplo, la función tangente de x, que ya conocemos, es una función con infinitas asíntotas verticales. La última observación, que redunda en una idea que hemos expresado anteriormente, nos viene a decir que en la práctica
Las asíntotas verticales las encontraremos entre los valores de x que quitamos del dominio de la función. Veamos un caso práctico de cómo calcular asíntotas verticales. Partimos de una función f de x y siempre para el estudio de las asíntotas, aunque no nos lo pidan, calcularemos su dominio. En este caso, al tratarse de una función racional, vemos que su denominador se anula para los valores de x igual a menos 1 y x igual a 1. Así, el dominio de la función será el conjunto de los números reales, salvo el menos 1 y el 1. En estos dos puntos donde yo voy a estudiar los límites para saber si en ellos tenemos asíntotas verticales. Así, empiezo a estudiar el límite cuando x tiende a menos 1 de la función y tenemos una indeterminación del tipo 3 partido por 0. Sabemos que este tipo de indeterminaciones las estudiamos con límites laterales. Y en este caso, en el límite por la izquierda tenemos que es más infinito y en el caso del límite por la derecha tenemos que es menos infinito. Ambas condiciones nos garantizan que x igual a menos 1 es una asíntota vertical de la función f de x. Si hacemos lo mismo y estudiamos el límite cuando x tiende a 1 de la función, análogamente vemos que tenemos una indeterminación del tipo un número partido por 0 y estudiando el límite por la izquierda sale menos infinito y el límite por la derecha sale más infinito. Por lo tanto, también x igual a 1 es una asíntota vertical de f de x. Por favor, muy importante, las asíntotas verticales, como son rectas verticales, para la redundancia, son de la forma x igual a un número. Esto suele ser una confusión escribir luego y igual a un número. De esta forma, en la gráfica de nuestra función podemos ver cómo el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de esta función es más infinito y el límite por la derecha cuando x tiende a menos 1 es menos infinito. Siendo así, x igual a menos 1 una asíntota vertical de esa función. Análogamente podemos ver cómo x igual a 1 es una asíntota vertical de esta función porque el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es menos infinito y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función es más infinito. Siguiendo con las asíntotas horizontales, diremos que una recta horizontal de la forma y igual a b es una asíntota horizontal de la función f de x si cumple que el límite cuando x tiende a más infinito de la función sea ese número b o el límite cuando x tiende a menos infinito de la función sea b. Podría pasar que los dos límites valiesen el mismo valor o valiesen valores diferentes. Como ocurre con las asíntotas verticales, hay tres observaciones que en el caso de las horizontales debemos tener en cuenta. Hablábamos de que una recta y igual a b era una asíntota horizontal de una función f de x si se cumplía cualquiera de estos dos límites. Podría ocurrir que los dos límites existiesen y fuesen el mismo valor. En este caso hablaríamos de que tendríamos una sola asíntota horizontal. Podría ser que no existiesen o no fuesen un número real. En este caso, esa función no tendría asíntota horizontal. Pero podría ocurrir que existiesen ambos límites y fuesen valores distintos. En este caso, existirían dos asíntotas horizontales. Por lo tanto, una función tiene como máximo dos asíntotas horizontales, una para más infinito y otra para menos infinito. Aquí podéis observar cómo esta función tiene dos asíntotas horizontales, una en y igual a 1 y otra en y igual a 0. El límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es 1 y el límite cuando x tiende a más infinito es 0. Por otro lado, aunque la mayoría de las funciones elementales permanecen por encima o por debajo de la asíntota a partir de un punto, a diferencia de las asíntotas verticales, la gráfica de una función puede cortar a las asíntotas horizontales en uno o varios puntos. Aquí vemos cómo esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0 y la corta en el punto 1, 0. Otro ejemplo podría ser esta función que teniendo la misma asíntota horizontal en y igual a 0, la corta en el punto 0, 0. Y para finalizar con las asíntotas horizontales, como ocurre con todas las asíntotas,
Conocer la situación de la gráfica con relación a ellas es esencial para la representación de la función. En este ejemplo, en el que la función está definida como 2x menos 1 partido por x, sabemos que el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, tendríamos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, pero ese límite vale 2. Igualmente el límite cuando x tiende a más infinito de esa función también es 2. Por lo tanto, tendríamos la asíntota horizontal en y igual a 2. A la hora de representar la gráfica, para saber si la rama de esta función está por encima o por debajo de la asíntota, bastaría con coger un número muy pequeño. Yo siempre recomiendo pues, coger un número pues, como el menos 100 o el menos 1000, sustituir en la función y ver si lo que sale es un número superior o inferior a 2. Si es superior, la rama estará por arriba y si es inferior, la rama estaría por abajo. En este caso, esta rama vemos que está por debajo. Si cogiésemos, por ejemplo, el valor 1000 y sustituyésemos en nuestra función, el valor que nos daría estaría por debajo de 2. Así, esa rama, repito, estaría por debajo. Veamos cómo calcularíamos las asíntotas horizontales a partir de la expresión analítica de la función. En el ejemplo que vimos anteriormente, al estudiar los límites cuando x tiende a más y menos infinito, tendremos una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Resolviéndola, vemos como el valor de dichos límites es 3. Por lo tanto, y igual a 3, podemos decir que es asíntota horizontal de la función. Conocer las asíntotas de una función nos ayudará a hacer el esbozo más o menos aproximado de la gráfica de la misma. Así, en este ejemplo, que sabíamos que tenía una asíntota horizontal en y igual a 3 y dos verticales en x igual a menos 1 y x igual a 1, podríamos ver cómo la función viene por encima de la asíntota horizontal. Esto lo veríamos, por ejemplo, cogiendo el valor menos 100, sustituyendo, y tendríamos un valor por encima de 3. La rama vendría por encima de la asíntota y continuaría por aquí, puesto que sabíamos que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda era más infinito. Análogamente, al saber que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha era más infinito, la rama de la función vendría por aquí. Y además podemos demostrar cómo continúa por encima de la asíntota horizontal. La forma de ver que continúa por encima sería sustituyendo un valor, por ejemplo, el 100 y viendo que está por encima del valor de la asíntota, es decir, por encima de 3. También vimos cómo el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha era menos infinito y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda era menos infinito. De esta forma sabremos que más o menos la gráfica de nuestra función será o tendrá esta forma. Obviamente necesitaríamos puntos de corte, monotonía, extremos y estudiar también la curvatura para saber con exactitud cómo es la gráfica de nuestra función. Para finalizar, hablaremos de las asíntotas oblicuas. Diremos que una recta oblicua y igual a mx más n con pendiente distinta de 0, si no, no sería oblicua, es asíntota oblicua de la función f de x si se verifica que el límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx más n es 0 o que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función menos mx más n es 0. En el caso de esta función, veremos posteriormente que tiene una asíntota oblicua en y igual a x. Podemos comprobar que realmente el límite que nos dice la teoría, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos x de la asíntota oblicua es 0. Análogamente, se puede estudiar que el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos la x de nuestra asíntota oblicua también es 0. Para entender un poquito la teoría y el porqué de estos dos límites, tendríamos que ver cómo, conforme la x se va haciendo cada vez más grande, es decir, cuando x tiende a más infinito, el comportamiento de la función y el de la recta y igual a x es cada vez más semejante. Por eso ese límite es 0. Si nos damos cuenta, conforme nos alejamos del origen de coordenadas,
el comportamiento de la rama de la función y la recta es muy parecido. Igualmente, que este límite sea 0 nos dirá que conforme tomamos valores más pequeños de la x, la gráfica de f de x y la de su asíntota oblicua y igual a x se van pareciendo cada vez más, es decir, convergen a 0. Eso quiere decir que conforme nos alejamos del origen de coordenadas, el comportamiento de la gráfica de f de x y de su asíntota oblicua es cada vez más parecido. En el caso de las asíntotas oblicuas, la teoría nos da tres observaciones importantes que hay que tener en cuenta. La primera nos dice que una función tiene como máximo dos asíntotas oblicuas, una correspondiente a este límite en más infinito y otra la correspondiente en este límite en menos infinito. Aquí tenemos un ejemplo de una función con dos asíntotas oblicuas, una en y igual a menos x y otra en y igual a x. Una observación muy importante en la práctica es la que nos dice que si una función tiene asíntotas oblicuas, no puede tener asíntotas horizontales, y viceversa. Así, en casos como el que hemos estudiado anteriormente, una vez que tenía las asíntotas verticales y que tenía estudiada y calculada las asíntotas horizontales, puedo garantizar que esta función no tiene asíntotas oblicuas por tener asíntotas horizontales. En el caso de las asíntotas oblicuas, también la gráfica de la función puede cortar a la asíntota. Aquí podéis ver una función que es cortada en este punto por su asíntota y igual a x. Para finalizar con las observaciones de las asíntotas oblicuas, como ocurre con las asíntotas horizontales, conocer la situación de la gráfica respecto de las asíntotas oblicuas es esencial para la representación de la función. Así, en este ejemplo, para saber si la rama de la función está por encima o por debajo de la asíntota oblicua, bastaría con coger un número suficientemente pequeño, por ejemplo el menos 100. Al sustituir el menos 100 en la función y en la asíntota, nos daríamos cuenta que el valor de la función en menos 100 está por debajo del valor de la recta igual a x en menos 100. Análogamente lo podríamos hacer con un valor suficientemente grande, por ejemplo el 100, en el que f de 100 seguro que es mayor en este caso que 100. Para calcular las asíntotas oblicuas, bastará con calcular la pendiente y la ordenada en el origen de la asíntota. Para ello empezaremos estudiando los siguientes límites. El límite cuando x tiende a más infinito de la función partido por x y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función partido por x. Si alguno de estos límites es un número real distinto de 0, ya podemos asegurar que tendremos asíntota oblicua, y en cuyo caso calcularíamos la ordenada en el origen. ¿Cómo la calculamos? Con los siguientes límites. El límite cuando x tiende a más infinito de la función menos mx, la m que nos había salido anteriormente, o el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos la pendiente por x. Una vez que tenemos el valor de m y que tenemos el valor de la ordenada en el origen, ya tenemos la asíntota oblicua. Volviendo al ejemplo anterior, en la que la función f de x estaba definida como x² más 1 partido por x, estudiaremos los límites cuando x tiende a más menos infinito de la función f de x partido por x. En este caso, operando, nos queda el límite cuando x tiende a más menos infinito de x² más 1 partido por x². Tomando límites tendríamos la indeterminación infinito partido por infinito, que en este caso sabemos que vale 1. Al ser este límite un número real y valer 1, podemos decir y garantizar que esta función f de x tiene asíntota oblicua. En este caso, la asíntota oblicua tendrá como pendiente 1. Y puesto que sabemos cuánto vale el valor de la pendiente, calcularemos la ordenada en el origen. Y la teoría nos dice que calcularemos los límites cuando x tiende a más menos infinito de la función menos m por x. Como m era 1, estamos restándole x. Este límite podemos hacerlo y comprobar que sale 0. Esto nos garantizaría que y igual a x es asíntota oblicua de nuestra función. Otra forma de calcular la asíntota oblicua en funciones racionales es hacer la división del numerador entre el denominador. El cociente de dicha división es la asíntota oblicua de la función.
Así, en el caso que antes hemos demostrado que teníamos que la asíntota era y igual a x, aquí está desarrollado con todos sus pasos, si yo hiciese la división polinómica de x cuadrado más 1 entre x, el cociente es x. Bien, pues ese cociente y igual a x es la asíntota oblicua de mi función. Por último, y como resumen, para las funciones racionales podemos saber cómo estudiar directamente las asíntotas. Así, nosotros estudiaremos las asíntotas verticales entre los valores que anulan el denominador, es decir, aquellos valores que hemos quitado del dominio. Si el grado del numerador es más pequeño o igual que el grado del denominador, sabemos que esa función va a tener una asíntota horizontal. Y si el grado del numerador es el grado del denominador más 1, sabemos que esa función va a tener una asíntota oblicua. Recordad este ejemplo que hemos estudiado anteriormente. Yo, a partir del dominio, he calculado las asíntotas verticales, pero además he estudiado primero las asíntotas horizontales, puesto que como el grado del numerador y el denominador era el mismo, sabía de antemano que iba a tener asíntotas horizontales. Y puesto que si tiene horizontales no tiene oblicuas, me ahorro tener que estudiarlas, por eso lo he hecho en este orden. Si ahora considero el siguiente ejemplo y tengo esta función, lo primero será calcular el dominio. Una vez que tenga el dominio, que obviamente es el conjunto de los números reales menos el 1, calculo las asíntotas verticales, estudiando el límite cuando x tiende a 1 de la función, resultando en este caso una indeterminación del tipo menos un número partido por 0, sabiendo que los límites laterales van a salir en este caso más infinito y menos infinito, tenemos que x igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Por qué ahora sé que va a tener asíntota oblicua y no horizontales? Puesto que el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador. Sabiendo eso de antemano, estudio primero las asíntotas oblicuas, puesto que al tener asíntota oblicua, ya sé de antemano que no va a tener asíntotas horizontales. Así, para ello, calculamos los límites cuando x tiende a más menos infinito de la función partido por x, y operando nos quedan los siguientes límites, con la indeterminación del tipo infinito partido por infinito. En este caso, vale 1, comparando los coeficientes del mayor grado. Y la ordenada en el origen, calcularemos los límites en más y menos infinito de la función menos mx. Como m era 1, pues menos x. Operando, tenemos una indeterminación también del tipo infinito partido por infinito y vale menos 3. Así, y igual a x menos 3 es asíntota oblicua de f de x. Bien, esto es todo lo referente al estudio de las asíntotas de funciones. Espero que a partir de ahora las tengáis un poquito más claras y os ayude este vídeo. Muchas gracias y buen día a todos.